Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a nuestro panorama político, donde haremos un análisis de esas noticias más importantes en el tema político desarrolladas durante esta semana. Germán Mendoza, un saludo muy especial. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el panorama político y a nuestros televidentes, por supuesto, por cumplir con esta cita que tendremos cada 8 días. Vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes durante la semana y tendremos habitualmente, Oscar, Mario y televidentes, pues invitados para que nos ayuden a analizar esas noticias. Y hoy nos acompaña Sebastián Ruda, que es analista político, y con él tocaremos un tema muy especial. Sebastián, gracias por acompañarnos. Bueno, un saludo muy especial a la audiencia, a Oscar, a Germán por la invitación, muchas gracias. Y bueno, aprovechar mucho este espacio para hablar de todo este contexto político que está muy movido en el país por estos días. Bueno, en este momento pues no hay debates en el Congreso de la República, no tenemos consejos, no tenemos asambleas porque están en su receso, pero el panorama político se sigue moviendo desde puntos de vista, diferentes puntos de vista. Primero, porque siguen trabajando en sus proyectos de acuerdo, en sus proyectos de ley, en sus ordenanzas, y eso es importante. Pero también porque queremos dentro de nuestro programa político tener pedagogía que le va a servir a nuestros ciudadanos, a nuestros televidentes, para que entendamos también un poco de cómo se maneja el mundo político en nuestro país, Germán. Lo que queremos, Oscar Mario, con este panorama político, y lo hacemos en la sección diaria del noticiero en el mediodía, es que hablemos de política, pero de otra manera, de una manera más sencilla, con lenguaje que sea, que esté al alcance de toda la gente, porque no todos son analistas políticos, abogados, expertos en derecho administrativo, y esas son cosas que debemos saber, pero que a veces por el desconocimiento se nos confunden los términos, y por eso vamos a tener siempre invitados especiales que nos ayuden con esa pedagogía. Y usted mencionaba otra cosa bien importante, Oscar, está, digamos que en receso el tema legislativo en estos momentos, pero ya los congresistas están comenzando a radicar proyectos de ley, unos muy interesantes, de los que hablaremos un poco más adelante. Sí, señor. Y mire, y hoy vamos a hablar de una mezcla un poco rara que pone de luto a nuestro país, y tiene que ver el COVID-19 con el mundo político, porque fue una de las principales noticias que se presentaron durante esta semana y tiene que ver con la muerte de un alto funcionario, Germán. Un alto funcionario como lo era el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, un hombre de gran trayectoria, Oscar, Mario y televidentes. Fue ministro en varios gobiernos, fue constituyente, el primer alcalde popular que tuvo la ciudad de Cali, y también fue diplomático, tenía mucha trayectoria. Lo que aspiraba después de salir del Ministerio de la Defensa pues era ser candidato presidencial. Tuvo complicaciones relacionadas con el COVID-19, por eso estamos hablando de salud y también el tema político. Falleció Carlos Holmes Trujillo, hubo 3 días de duelo decretados por el gobierno nacional, y realmente en términos generales podemos decir que el país sintió y fue un golpe duro para todo el país la muerte del ministro de la Defensa. Sí, señor. Y como estamos hablando de pedagogía, pues en este programa hoy, con nuestro experto, vamos a hablar de un poco de qué sigue después de la muerte de un alto funcionario, que se pone en luto a todo un país, pero también hay que decir que es un cargo que se tiene que suplir, porque estamos hablando del ministro de la Defensa de Colombia, que tiene que asumir ese cargo otra persona, pero vamos a hablar un poco de cuál es ese paso a seguir después de la muerte de un alto funcionario, y más cuando hoy estamos hablando de una pandemia como es el COVID-19, que a cualquier persona puede afectar, Germán. Permítame, antes de que comencemos a analizar este tema con nuestro invitado Sebastián Ruda, ver lo que pasó esta semana, cómo hubo reacciones de todo el mundo. Veíamos que el presidente pues en varias oportunidades se dirigió al país para hablar de lo que sentía él al perder a su ministro, un hombre de confianza del gobierno nacional, y también hubo reacciones de todo el país, del mundo político, de gente que aún estando en la oposición reconocía en Carlos Holmes Trujillo una persona de gran trayectoria y de gran calidad humana. Y comenzamos hablando de un expresidente, César Gaviria Trujillo, quien habló precisamente de esa trayectoria que tenía el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Excelente, como persona, como parlamentario, como ministro, desde cualquier posición él siempre hizo algo tremendamente positivo, porque era una persona optimista, era una persona que siempre pensaba con un optimismo realmente casi que excepcional. Un hombre conciliador, optimista, como lo dice el expresidente César Gaviria Trujillo, y realmente los calificativos que se vieron en las diferentes manifestaciones que hacían las personas de la vida política es que era una persona
de grandes calidades humanas y la gran trayectoria, Sebastián, que no se le puede desconocer a una persona como esta, pues tanto así que era una persona que estaba sonando en la baraja de los presidenciables. Bueno, sí, sin duda alguna, el ministro era un presidenciable, no solo un futuro candidato, sino realmente un presidenciable. Él ya había hecho un ejercicio de precandidatura en las elecciones presidenciales anteriores, no tuvo el resultado esperado, pero entonces venía haciendo una carrera lo suficientemente importante desde la Cancillería, desde el Ministerio de Defensa ha sido uno de esos ministerios que son trampolín para lanzar a la popularidad a puntos importantes, lo suficientes para llegar a un tema de presidencia. Aquí hay un tema muy importante y es comprender el contexto en el que se da esta noticia, en el que se da este fenómeno, un contexto de una pandemia global, una serie de inquietudes, interrogantes, incertidumbres alrededor del gobierno nacional respecto al tema de la vacunación, a cómo se está afrontando el fenómeno de la pandemia y un alto funcionario fallecer precisamente de esta enfermedad es un mensaje que confunde mucho a la gente, que a pesar del dolor genera, digamos, más ansiedad, más presión, ver que el virus no discrimina si se es alto funcionario, la edad, entonces se da en un contexto muy turbio para el panorama político colombiano y sin duda alguna marcará un hito para las elecciones presidenciales del próximo año. Usted da un punto importante, Sebastián, en el tema de la presión que hoy tiene el gobierno nacional porque lleguen las vacunas a nuestro país y que muera un alto funcionario, usted lo dice, aumenta mucho más la presión para un presidente Iván Duque, pues que ha dicho que las vacunas llegan para el mes de febrero, pero muchas personas están expectantes frente a lo que realmente va a pasar con este tema. El golpe político que genera que muera un ministro, pero a la vez que hoy existe una presión ciudadana de los colombianos frente a un tema como es el de las vacunas. Sin duda alguna, todo el fenómeno del COVID y de las vacunas puntualmente, cómo se afronta esta crisis, va a marcar el panorama político para los próximos 5, 6, incluso más años y va a tener un impacto real y directo en las próximas elecciones presidenciales. Y es un golpe para este sector político que representa al presidente, que representaba al ministro, que se ve afectado directamente por esto, pues quien quiera retomar esas banderas va a tener que cargar con el peso de lo que viene pasando, la demora en las vacunas, la falta de claridad, de claridad como el gobierno ha manejado el tema. Esto va a marcar un hito muy importante, va a ser muy, muy definitivo y lo mismo va a pasar, inmediatamente llegue la vacunación, va a haber, digamos, una presión social mucho más grande, más vigilancia respecto a cómo se va a dar ese plan de vacunación y efectivamente que tenga el impacto real que se necesita digamos, en el país. Estamos hablando de un tema que ya compromete la vida, ¿cierto? Y sentir esto ya tan directo, sentirlo en un personaje público tan importante, en un hombre que, como decía Germán, era reconocido por ser un conciliador, o sea, el futuro de él sí estaba en apuntar a una presidencia, digamos, por lo conciliador que era, porque en un efecto pendular de la política era muy posible que se pretendiera pasar de un personaje joven, como lo es Iván Duque, a un personaje con mucha más experiencia, más conciliador, que bajara un poco, digamos, estas tensiones políticas y sociales que se están viviendo en el país. Entonces, todo lo que viene de aquí, como el proceso de vacunación se dé, no solo a nivel país, sino también en las principales ciudades del país, va a marcar una tendencia política. Bueno, Sebastián, y es que se veía en el territorio, porque él no solamente hacía esos recorridos por los departamentos del país hablando de defensa, hablando de tema de orden público, sino que uno lo veía en esa faceta también de conciliar frente al tema de salud, porque hoy los ministros están en un rol, todos los ministros yo creo que están en ese rol de empezar a afrontar estrategias que permitan disminuir la atención ciudadana frente al COVID-19. Y uno lo veía en los territorios al ministro de Defensa haciendo también esa labor de bajar esa tensión, porque sin duda es un costo político que está asumiendo la presidencia en este momento. Sí, y él por sí mismo tenía el peso necesario para eso. Él, con su trayectoria, con su historia, con los cargos que había ocupado, con el cargo que estaba ocupando en ese momento, siendo un cargo muy complejo, digamos, en el que hay tanta cuestionamiento a las fuerzas públicas, a la fuerza pública, a las fuerzas militares, él seguía de una manera muy sabia, por decirlo, manejando el tema de manera tranquila, apaciguando una población que está en medio de la incertidumbre y que está exigiendo
y bueno, se da este suceso que definitivamente marcará un hito. O sea, esto marcará un hecho importante para las elecciones presidenciales del próximo año. Estamos hablando, Sebastián, de lo que ha implicado ese anuncio del Gobierno Nacional de comprar unas vacunas y poner unas fechas tentativas de la llegada de estas vacunas y también un plan de vacunación que también ha tenido muchas dudas. Más adelante vamos a mostrarles a nuestros televidentes precisamente una audiencia pública que se llevó a cabo para hablar de ese tema. No fue el ministro de la Salud, no fue el director de gestión de riesgo, que es el que se encarga de comprar las vacunas. Y también vamos a mostrarles otra reacción que tuvo esto, que es una citación a que el Congreso regrese de vacaciones y se ponga al frente del debate sobre las vacunas. Pero antes veamos más reacciones de la noticia de la muerte del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Pues alguien de su propio partido, del partido de gobierno Centro Democrático, la senadora María del Rosario Guerra, también se refirió a la muerte del ministro Carlos Holmes. Vi en él siempre ese hombre ponderado, sereno, firme en las decisiones, ese ejemplo de decencia y firmeza en el ejercicio público. Sebastián, y aquí hay una gran duda ciudadana de los colombianos, y es que sí, después de la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, porque hoy pues hay un encargo, pero hay que decir que reemplazar a un ministro con la trayectoria que tenía Carlos Holmes Trujillo no es fácil, en un gobierno que hoy está afrontando no solamente un costo político por el tema de la pandemia, sino que también es un gobierno que hoy le están pidiendo resultados frente al tema de salud. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen frente a ese ministerio que es uno de los más importantes, diría yo, de un gobierno, porque tiene que ver con el Ministerio de la Defensa de un país? ¿Qué sigue de ahora en adelante? ¿Cómo se la tiene? ¿Cuál es la carta que se tiene que jugar hoy el presidente de la República, Iván Duque, para ese ministerio? Bueno, hay un tema muy importante y retomo palabras tuyas, es uno de los ministerios más importantes, es una de las carteras más importantes en el país. Como mencionaba anteriormente, ha sido utilizado para catapultar candidatos presidenciales, que era, digamos, uno de los fines. Sin embargo, al día de hoy no es como cuando lo fue Juan Manuel Santos, que el conflicto generaba capturas, golpes militares importantes y aumentaba la popularidad. Digamos que en este momento el ministerio tiene unos retos muy grandes, muy importantes, incluso muy delicados respecto a, obviamente, lo que son todavía las secuelas que dejó el paramilitarismo, todos estos grupos armados al margen de la ley que mantienen, digamos, cierta zozobra en los territorios y sobre todo en el campo colombiano, donde todavía se viven algunos vestigios del conflicto. Igualmente, los grupos residuales de las FARC todavía tienen presencia con actividades ilegales, minería ilegal, narcotráfico, que cada vez ha tenido una fuerza más grande y que, digamos, desde los Estados Unidos está generando más presión cada vez para que se den resultados en términos de la política antidrogas. Y otro tema que es importante desde esta cartera es cómo se está afrontando todo el tema del acuerdo de paz. O sea, es un Ministerio de Defensa en un marco de un acuerdo de paz que no ha sido debidamente llevado y que está exigiendo resultados a nivel internacional. O sea, el tema de las masacres, los abusos de fuerza en la fuerza pública, todos estos temas van a ser importantes. Ahora, es muy importante tener en cuenta también que es difícil encontrar un personaje que pueda adaptarse a lo que es este ministerio de una manera tan inesperada. La institucionalidad obviamente funcionará, se realiza el encargo, pero el presidente tiene que escoger una persona, primero, que sea de su absoluta confianza y que sea de absoluta confianza de su sector político, que esté capacitada y que tenga, digamos, de alguna manera la preparación y la autoridad y autonomía para ejercer un cargo que tiene tantos retos y tanta presión en este marco de pandemia. Sebastián, una inquietud que me surge a mí ahora que estamos hablando de las funciones y de cómo un ministro de la Defensa es tan visible ante los medios de comunicación por los golpes de las fuerzas militares a los grupos armados ilegales, pero también han sido muy controvertidos los últimos ministros, muchos señalamientos, muchas dudas. Estuvieron en 2 ocasiones 2 ministros en unas mociones de censura. Vimos a Guillermo Botero, que prefirió renunciar antes de someterse a esto, y el mismo ministro Carlos Holmes Trujillo estuvo en lo mismo. No prosperó, por supuesto, pero digamos que no la tenían fácil. Ya no es como una cartera muy de mostrar por las actuales circunstancias. Se da por el marco
del acuerdo de paz. Eso es lo que hay que entender. Ya la vocación política del ministerio no es tan militar, no es de tanta generación de bajas, golpes militares, sino de adaptarse a un contexto en el que ya el conflicto, digamos, no es tan directo contra un grupo armado, sino que ya digamos, las fuerzas militares deben encargarse más de lo que queda, de los vestigios de ese conflicto que existió, pero que debe adaptarse a un contexto donde la gente ya está pidiendo una dinámica, digamos, más conciliadora, más cercana, más de acuerdos, más de paz en el país. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando llega un ministro, digamos, con el discurso que se utilizó en algunos años anteriores, no va a funcionar de la misma manera. Digamos, ya las redes sociales, los medios digitales han hecho que la ciudadanía tenga, digamos, más control y más impacto sobre lo que está pasando, y temas como los abusos de autoridad, los errores que se cometen al interior de las fuerzas militares, algunos sucesos de estos son mucho más difíciles de manejar, y eso ha afectado, como a Botero, que la presión fue lo suficientemente grande por el bombardeo aquel donde había unos niños en ese territorio. Esa dinámica del conflicto ya el país, digamos, no responde de la misma manera. El país está pidiendo otro tipo de actuación y sobre todo un respeto absoluto a los derechos humanos en el marco de los acuerdos de paz. Muy bien, les hablábamos, Sebastián, Óscar, a los televidentes de ese tema de las vacunas, que volvemos un poquito atrás para hablar del tema de las vacunas, y yo les anunciaba que se realizó una audiencia en la Comisión Quinta del Senado de la República, citados el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y también el director de Gestión de Riesgo, que es el encargado de la logística de compra de vacunas y distribución en todo el país. Pues no asistieron, no fueron allá, y las dudas que tenían los congresistas, también la gente de la academia, las asociaciones médicas, pues quedaron en la nada, sin resolverse, porque no hubo respuesta por parte de estos funcionarios. A la audiencia estaban citados el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y Eduardo José González, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entidad encargada de la firma de los acuerdos para la compra de las vacunas. Ninguno asistió. La principal crítica durante la audiencia realizada en la Comisión Quinta del Senado fue el secretismo del gobierno frente a la compra de las vacunas contra el COVID, pero también la incertidumbre que existe acerca de la llegada de las vacunas al país. Tenemos serias preocupaciones por el tema de si las transnacionales iban a cumplir. Es que le han incumplido a Italia, le han incumplido a Bélgica, están incumpliendo en la Unión Europea, países muy poderosos. O sea que aquí puede suceder que nos pongan conejo o por lo menos no nos entreguen las dosis necesarias. Uno de los citantes de la audiencia, el senador de la Alianza Verde, Jorge Eduardo Londoño, planteó además otras inquietudes. ¿Cuáles son los objetivos y las metas trazadas en función cronológica? ¿Cuándo prevé el gobierno que el país alcance la inmunidad de rebaño? La delegada de la Contraloría presente en la audiencia explicó los controles que la entidad está haciendo y le hará al plan de vacunación contra el COVID. Y es que no solamente vamos a hacer ese seguimiento a nivel central, sino que se van a hacer visitas regionales para poder establecer cómo se está cumpliendo a nivel nacional con toda la implementación del plan. Julio César Aldana, director del INVIMA, defendió la actuación del gobierno en el tema de la vacunación contra el coronavirus. Yo creo que el gobierno del señor presidente Iván Duque ha sido muy responsable. De manera muy temprana, a través de una instancia asesora, de una gran solvencia académica además, luchó por el acceso a la vacuna. Pero no solamente eso, a finales de diciembre nosotros, particularmente en lo que tiene que ver con el INVIMA, logramos tener una norma sanitaria que esté acorde, como lo hemos expresado, con lo que sucede con las diferentes agencias sanitarias que nosotros llamamos de referencias. En la audiencia también participaron representantes de la academia y de las asociaciones médicas, quienes manifestaron tener inquietudes al plan de vacunación que no se pudieron resolver por la ausencia de los funcionarios del gobierno nacional que estaban citados. Sebastián, una pandemia, un COVID-19 que hoy tiene con temor a todos los colombianos y a los ciudadanos. Que se haga una audiencia pública buscando respuestas, no solamente para los congresistas, sino para los colombianos, y que no asistan los funcionarios principales dentro de toda esta generación de estrategias para lo que se tiene que hacer para enfrentar el COVID-19, pues ha generado un manto de dudas, pero también reacciones de los colombianos. ¿Era una obligación o un deber
para que estos funcionarios asistieran a esta audiencia pública? ¿Hay alguna sanción política o cómo se puede analizar todo este tema de una audiencia como la realizada en el Congreso de la República? Bueno, hay un tema muy importante. Sanción como tal desde lo institucional no hay realmente. El fenómeno se da más desde una sanción social, desde la presión que tiene, digamos, los colombianos en medio de la incertidumbre que hay en el país alrededor del tema de las vacunas. Y pues hay muchas razones para ello. Digamos que los nuevos medios de comunicación e información, la gente tiene acceso a información global y vemos cómo en el mundo se están desarrollando ya varias fases de vacunación, donde se están aplicando ya segundas dosis, países como México, que tiene muy adelantado el tema, Israel, que es ejemplo mundial de cómo se ha dado todo el fenómeno de vacunación, y que en el marco de esta pandemia, digamos en uno de los picos más fuertes, Colombia todavía no haya dado inicio a este proceso, genera ya de por sí muchas dudas. ¿Qué pasa ahí? Digamos, los grupos políticos y la presión social que se genera a estos funcionarios puede jugarles una mala pasada. Es decir, si pasa toda esta incertidumbre, no se dan las respuestas, en determinado momento, digamos, listo, llegan las vacunas, pero el plan de vacunación no funciona como es esperado, eso sí va a tener un impacto mucho más grande y la presión política y social sobre los funcionarios va a ser más alta. Realmente, digamos, en el marco de una crisis y de tanta incertidumbre, lo más importante es dar un paso al frente con la información, ¿cierto? Buscar dar garantías, buscar que la gente tenga por lo menos esperanza y la certeza de que el proceso se está realizando. Pero esto lo que deja es un manto de dudas, una sombra gigante para la gente de lo que está sucediendo alrededor de todo el tema de la vacunación en Colombia. Porque hay que recordar que es un COVID-19 que pues, ha generado la muerte de miles de colombianos, pero también de un ministro, como lo veníamos diciendo ahorita, donde pues, son los funcionarios los que tienen que estar ahí dándole esas respuestas a la ciudadanía, no solamente, como lo decíamos, solamente el Congreso, los senadores y los representantes de la Cámara son un puente para la ciudadanía, pero son ellos los que tienen que explicarle a la gente cuál es ese trabajo que se viene haciendo desde el Gobierno Nacional frente a esta pandemia. Y hay un tema ahí muy importante, y es que desde muchos, o en defensa incluso del gobierno, se ha tratado de hacer mención a que es que está politizado el tema, que quienes critican lo que están haciendo es política, aprovechando, pero realmente si vamos a lo práctico y al deber del Ejecutivo, simplemente su función tiene que ver ejecutar ese plan, efectivamente administrar todo el recurso, destinar el recurso a la compra, hacer unas negociaciones óptimas que de verdad generen la tranquilidad y la garantía para el país de tener la vacunación. Estamos en febrero del 2021, ya hay muchos laboratorios que tienen venta de la vacuna a nivel mundial, y en Colombia todavía ni siquiera sabemos si efectivamente es real que van a llegar para febrero. Entonces, ¿qué pasa? Muchas noticias que van apareciendo en redes, fake news, todo genera todavía más presión, más dudas en la gente, mucha angustia, y esto tiene un impacto no solo en la vida pública, en la vida social de las personas, sino también en la salud mental. Hay muchas personas que se están viendo afectadas por esto y genera diferentes enfermedades de más tipos. Entonces, el impacto que está teniendo no generar claridad va mucho más allá de lo que están calculando hoy desde el Gobierno Nacional. Y seguimos con el Congreso, Germán. Precisamente esta inasistencia de los funcionarios del Gobierno Nacional a la audiencia pública generó reacción inmediata. El senador de la Alianza Verde, Juan Luis Castro, el hijo de Piedad Córdoba, inmediatamente le mandó una carta al presidente del Congreso para que cite inmediatamente a unas sesiones, llama él, de emergencia para tratar ese tema de las vacunas. Veamos la nota. El senador del Partido Verde, Juan Luis Castro, le envió una carta al presidente del Congreso, Arturo Char, en la que le pide convocar a sesiones de emergencia. Por lo anterior, presidente, muy comedidamente, le pido que convoque cuanto antes a unas sesiones de emergencia en las que el Senado de la República sea informado integral y ampliamente sobre el plan de vacunación contra el COVID-19. Como los senadores están de vacaciones y el gobierno no tiene planes de convocar a sesiones extras, la figura de sesiones de emergencia surge como alternativa para suspender el receso de los congresistas. No es posible ni aceptable, de cara a los millones de colombianos y colombianas que nos eligieron, que continuemos nuestro receso legislativo, mientras más de 51.000 compatriotas han fallecido y no hay asomo de inicio del proceso de vacunación en el país. Las sesiones de emergencia buscan, según el senador Castro, conocer todos los detalles del plan de vacunación y acelerar los procesos para ponerlo en marcha. En la carta que le envió al presidente del Congreso, el representante a la Cámara del Partido Verde pidió que se conforme además una comisión parlamentaria especial que se encargará del seguimiento, la veeduría y la vigilancia del plan de vacunación contra COVID-19 y que garantice la transparencia en el proceso de inmunización en nuestro país.
Sebastián, se necesita con urgencia un control político frente a todas estas estrategias y todo lo que se viene gestando desde el Gobierno Nacional para combatir el COVID-19. Absolutamente. La institucionalidad colombiana tiene sus mecanismos de control y ante una emergencia de este tipo es absolutamente necesario que ante la no vista de resultados, casi que ni al corto plazo, los funcionarios llamados a ejercer control lo hagan, tanto desde lo fiscal, la Contraloría, Procuraduría y los demás entes, y el Congreso mismo realicen su ejercicio de control político. Es absolutamente necesario. Pues muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos en este primer panorama político aquí en el canal Telemedellín, y lo tendremos cada 8 días y tendremos igualmente invitados constantemente para que nos ayuden a analizar estos temas y los entendamos de una manera más sencilla, Oscar. Sí, Germán, mire, hoy juntamos un tema como es la salud de una pandemia, un COVID-19 del país, con el tema político, que mire, hoy lo ligamos porque es fundamental que los colombianos, que los ciudadanos, que nuestros televidentes empiecen a entender un poco de cómo es esa dinámica, cuál es el actuar del gobierno nacional, de cómo tiene que actuar el gobierno en el tema de avanzar, por ejemplo, en el tema de una vacuna, pero también la responsabilidad de ese control político de los congresistas, de los senadores, de los representantes a la Cámara, que hoy tienen que ser más vigilantes frente a todos estos procesos y estrategias, Germán. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oscar Mario, nos vemos en 8 días. Sí, señor, nos vemos en 8 días en nuestro panorama político. A ustedes los invitamos para que continúen con toda nuestra programación habitual de Telemedellín. Aquí te ves.